La Universidad de Santiago de Chile, como institución pública comprometida con la calidad de la enseñanza y la transformación del país, sitúa a la educación continua en un rol fundamental para el desarrollo de las personas y la sociedad, desde un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. A través de la política de educación continua y con miras al 2030, la universidad concibe la educación continua como un ámbito de la docencia universitaria que permite responder a las diversas necesidades formativas de personas, empresas e instituciones del sector público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil, aportando con una amplia propuesta de programas al desarrollo regional del país y a la solución de problemáticas del ámbito internacional, con un enfoque de excelencia académica y pertinencia. ¿Cuáles son los principales propósitos de nuestros programas? Desarrollar competencias acorde al mercado laboral, actualizar conocimientos técnicos específicos, contribuir a la formación integral de las personas. Los principios que guían la educación continua de la universidad son excelencia académica, pertinencia y prospección, colaboración para el abordaje de problemas complejos, aprendizaje continuo, bidireccionalidad, compromiso social, innovación y flexibilidad, ética. Conoce más de la política de educación continua en nuestro sitio web y redes sociales. Hola, muy buenos días a todas y a todos los participantes que nos acompañan hoy en una nueva jornada de formación abierta USACH. Este programa que hemos impulsado. Desde el Departamento de Educación Continua en colaboración con las distintas unidades académicas y facultades que desarrollan programas de diplomados, postítulos y cursos en nuestra institución. Y bueno, queremos contarle un poquito cuál es el propósito de este programa. Principalmente es difundir distintas temáticas de interés para diversos públicos de manera abierta, gratuita, ¿cierto? Y online, en concordancia, ¿cierto?, con nuestros propósitos también como departamento y lo que queremos impulsar dentro de nuestra política de educación continua que ustedes vieron también en video. También acorde a la política de vinculación con el medio y el compromiso que tiene la Universidad de Santiago de Chile con la democratización y apertura del conocimiento que se genera también al interior de nuestra casa de estudios. Así que bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas y hoy les vamos a presentar la clase online Migrantes, dos caras de una misma medalla, rechazo o acogida. Esta charla va a estar a cargo de la profesora Carmen Norambuena. La profesora Carmen Norambuena es profesora de Estado en Historia y Geografía Económica de la Universidad Técnica del Estado. Es licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Filosofía y Letras, mención Historia de América, de la Universidad Complutense de Madrid.
Fue directora del Instituto de Estudios Avanzados de nuestra universidad y decana de la Facultad de Humanidades también de nuestra casa de estudios. Ha sido también directora del Centro de Estudios Migratorios de la USACH y actualmente es profesora emérita de la Universidad de Santiago e investigadora del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y el Centro de Estudios Migratorios de nuestra universidad. Entre sus líneas de investigación destacan las migraciones y el exilio, contando con numerosas contribuciones académicas publicadas en libros, capítulos de libros y artículos en revistas de relevante trayectoria. Bueno, con esta introducción quiero comentarles que esta clase va a tener una duración aproximada de 45 minutos y luego vamos a dejar unos 15 minutos adicionales hacia el final de la clase para que ustedes puedan realizar sus preguntas a través del chat de Zoom, las cuales vamos a ir moderando por parte de nuestro equipo y para que sean contestadas por la profesora Carmen Norambuena. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación para evitar interrupciones. Y bueno, dejo entonces con ustedes a la profesora Carmen Norambuena para que inicie su charla el día de hoy. Profesora Carmen. Muy buenos días. Agradezco a Claudia Oliva, directora del Departamento de Educación Continua, esta interesante iniciativa, pues permite que profesores de distintas especialidades de la universidad puedan tener esta comunicación con estudiantes principalmente, pero también con personas del ámbito administrativo y profesional que estén interesados en temas de la actualidad. Yo comenzaré esta presentación de Migrantes, dos caras de una misma medalla, rechazo o acogida, pero quiero hacer una advertencia preliminar. Nosotros los historiadores siempre, para dar respuesta a una problemática actual, nos remontamos en el pasado en búsqueda de todos aquellos sustentos, de todos aquellos fundamentos que haga que hoy día las cuestiones se vean enfocadas de tal o cual manera. Dicho eso, entonces voy a comenzar con una historia. A ver si me ayuda Claudia. ¿Cómo entro? ¿Tiene que avanzar con la presentación? Sí, pero arriba dice compartir pantalla y deja de compartir. ¿Cuándo? No, está compartiendo. Actualmente estamos viendo su presentación. Así que usted avance. Bien. Ya. Correcto. Ahí, súper. Decía entonces que voy a empezar con un poco de historia y bastante atrás para que el desarrollo del tema migratorio del siglo XIX, XX permita comprender mejor el tema del siglo XXI, ¿no? Entonces, esta presentación se justifica porque el proceso de migración se ha transformado en un proceso masivo, ¿no? Se ha masificado. Y por otra parte, la crisis migratoria no solo se vive en el cono sur de América, sino que en muchas partes de los distintos continentes, ¿no? Y Chile, al igual que otros países de la América del Sur, han registrado este último tiempo un aumento explosivo de la población migrante. Ahora yo también quiero entregar estas reflexiones y señalar un poquito de sustento teórico de lo que voy a decir, ¿no? ¿Y todo para qué? Para promover una cultura de integración, de interculturalidad, de comprender mejor al otro, de entender al vecino, no solo al vecino inmediato, sino que
en esta amplia vecindad latinoamericana. Y por otro lado, también tenemos como propósito conectar entre la audiencia a posibles interesados en el diplomado que nosotros estamos brindando en temas migratorios y que ya va como en su tercera o cuarta versión y que nos ha dado muchísimas satisfacciones, ¿no? Bien, los procesos migratorios, si nosotros miramos, por ejemplo, en el siglo XIX, es cuando 50 millones de europeos se trasladan a América. Y eso es un proceso extraordinario, ¿no? Porque nosotros hablamos ahora de cientos de personas que se mueven, pero mover a través del Atlántico 50 millones fue excepcional. Ahora, en este gráfico ustedes pueden seguir perfectamente cuando se produce el pic de la migración europea hacia América, que es en el año 1907. Por favor, obsérvenlo. Ahora, también aquí hay un cuadro comparativo de los lugares donde llegaron fundamentalmente estos migrantes desde Europa hacia otros países del mundo, y obviamente los Estados Unidos han sido y siguen siendo hoy día el principal país de destino de los migrantes. La mayoría de los migrantes tiene como propósito llegar hasta ese lugar, pero también Australia, Canadá, y fíjese usted también al cono sur de América. Pero en esa porción aparece Chile. De todos los migrantes que se trasladaron de Europa a América, la proporción de Chile es pequeñísima, pequeñísima. Eso siempre hay que tenerlo también presente. Pero todo esto significó que muchos intelectuales de la época se refirieran al tema migratorio. Y yo voy a hacer referencia solo a dos grandes pensadores del siglo XIX, a Juan Bautista Alberdi, el argentino, que escribe este libro, Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, en que varios capítulos del libro están dedicados al tema migratorio. Para Argentina fue fundamental esta idea de los teóricos, ¿no es cierto?, de los escritores, de los políticos de la época, fomentar la migración. Y en ese libro, en ese escrito, en el capítulo 14, como aparece ahí, dice la acción civilizatoria de Europa en las repúblicas de Sudamérica. Entonces, ¿por qué quise poner esto? Dice, las repúblicas de la América del Sur, porque está escrito en esa época, no es que me haya equivocado en poner sur, son producto y testimonio vivo de la acción de Europa en América. Lo que llamamos América independiente no es más que Europa establecida en América. Nuestra revolución no es otra cosa que la desmembración del poder europeo en América. Todo en la civilización de nuestro suelo es europeo, todo. Nosotros, lo que nos llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América. Entrad, dice más adelante, en nuestras universidades y dadme ciencia que no sea europea. ¿Quién conoce un caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? Entonces, bueno, estos grandes pensadores, ¿no? Pusieron las bases de esa idea, ¿no?, de que nosotros en el cono sur no éramos nada más que un trozo de Europa en América. Y por cierto que desmerecía totalmente las culturas indígenas, las culturas aborígenes existentes aquí. Más adelante pongo aquí también y hago referencia a otro gran pensador, en este caso chileno, Benjamín Vicuña Maquena, que durante el gobierno de Manuel Bulnes se le pidió a Vicuña Maquena que hiciera un informe, porque el presidente dijo, ¿cómo es esto de la migración? No entiendo mucho. Por favor, usted, don Benjamín, hágame un informe completo de qué significa esto, de que si es favorable o no es favorable la migración europea hacia América. Entonces,
en el informe de Vicuña Maquena, que es larguísimo, pero él hace una relación, una priorización de cuáles son los mejores migrantes para nuestro país. Y en primer lugar coloca a los alemanes. Ojo, la observación ha demostrado que el mejor colono posible es el alemán, considerado un hombre de carácter, como un individuo de una raza especial, como un ciudadano, en fin, sujeto a hábitos y ciertas costumbres que son muy necesarias para nuestros pueblos, para nuestros países. Pero en todo caso, la experiencia ha demostrado que el alemán es el mejor colono para la América Española y, por cierto, también para Chile. Después en el informe pone a los italianos y a los suizos, que dice que son casi igual que los alemanes. Después pone a los vascos y dice, estos son buenos colonos para nuestros países porque son esforzados, son sobrios, son adecuados para todo trabajo rudo. Representan un excelente tipo de colono. También los belgas, pero no obstante, señala que los belgas se dedican más bien a los aspectos comerciales, del mismo modo que los ingleses. Dice que el inglés es excelente colono, pero en tierra propia, es decir, en Estados Unidos y en Australia. Y que en Chile se le considera más como un transeúnte útil que un ciudadano benéfico. Luego vienen los franceses, que dicen que es el peor emigrante conocido porque son aves de pasaje que revolotean por los anchos espacios en busca de placer y de fortuna. Los españoles, en forma genérica, dice el informe, son de la misma categoría que la francesa, pero en relación a la América española son peores porque ese migrante regresa siempre a su país, a su tierra, cuando ha acumulado un pequeño capital. Y además porque su carácter altivo y dominante no lo hace especialmente adecuado para nuestros países. Y además dice España, no olvidó nunca, ¿no es cierto?, que nosotros fuimos colonia suya, ¿no? No olvida nunca que la América fue suya. Pero dice, no tiene nada que enseñarnos porque lo malo y lo bueno ya nos lo ha legado con la lengua y las costumbres como herencia irrenunciable. Más adelante yo quise colocar aquí también a otro personaje que me parece relevante, avanzando un poco en el siglo XIX. Vicente Pérez Rosales, en su libro Recuerdos del Pasado, hace una hermosísima relación de lo que es el establecimiento de los alemanes en la zona hoy día de Valdivia y Yanquihue. Es muy interesante porque el presidente lo llamó especialmente a él para que hiciera este trabajo de traer migrantes e instalarlos en esa zona y que eran principalmente alemanes. Pero para los estudiantes, sobre todo, recordar este trabajo de Vicente Pérez Rosales. Ahora, dice, pues hay un cuadro ahí, ¿no es cierto?, cómo fue la migración entre el 82 y el 94, o sea, ya al finales del siglo XIX, porque fuera de la migración alemana en estas regiones del sur de Valdivia y Yanquihue, también en 1880 se produce una interesante migración europea a la Araucanía. Y ahí las autoridades dicen, bueno, no vamos a cometer el mismo error del tiempo anterior de traer solo migrantes alemanes, sino que vamos a traer matizados, vamos a traer franceses, suizos, ingleses, españoles, etc. Y así ocurrió en la Araucanía en los 80, que llegaron, como dice aquí, ¿no es cierto?, de Francia, de Italia y de otros lugares. Pero ojo, no obstante que en un principio lo que se deseaba era fundamentalmente gente del norte de Europa, igual la mayor parte de los que llegan son de origen español. Cuando llegamos a fin de siglo, hay otro texto que yo siempre se los comento a los estudiantes, que se llama El embrujamiento alemán, una polémica de fin de siglo. Bueno,
Aquí ocurre que en esta idea del embrujamiento alemán, lo que se dice en este texto es que hay una polémica grande entre Eduardo de la Barra y Valentín Letelier, porque Eduardo de la Barra decía que ya nosotros no deberíamos traer tanto emigrante europeo y alemán como Valentín Letelier, que justificaba esa venida. Entonces aquí dice, si lo que pasa es que nosotros estamos embrujados con los alemanes, que todo lo queremos que sea de origen alemán. Y en el texto se señalan algunos ejemplos. Dice, para organizar el ejército chileno se trajeron alemanes. Para organizar el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, profesores alemanes. Incluso en la Escuela de Artes y Oficios también se trajo gente de esa nacionalidad. En suma, es que estamos embrujados por ese embrujamiento alemán. Me gusta muchísimo este texto. Bueno, cuando ya llegamos al fin del siglo XIX, pasamos al siglo XX, la misma prensa de la época da esta polémica que se constituye, ¿no?, entre los que dicen que hay que traer migrantes y los que dicen que no es necesario que vengan de otros lugares. Entonces escribimos hace un tiempo este texto que lo titulamos Faltan o sobran brazos, que es el título de un artículo de prensa de un diario de Los Ángeles en el sur, que lo tituló así el autor. Bueno, faltan o sobran brazos. Lo que pasa es que en este tiempo también de toda esa zona de la Araucanía, de toda esa zona de esa región, mucha gente estaba migrando al otro lado de la cordillera, al Neuquén, que era un territorio absolutamente despoblado, y que se comenzó a poblar con migrantes chilenos. Tanto que en un instante el gobierno argentino tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo y dijo, bueno, no puede ser porque esto, aquí todo es chileno, el que manda es chileno, los habitantes son chilenos, la policía es chilena, todo es chileno, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque los chilenos no encontraron en su propio país, en su propia tierra, que se les diera terreno para trabajar, que se les estableciera ahí, y por eso es que pasan al Neuquén. Y entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Faltan o sobran brazos? Faltan, tenemos que traer del extranjero, pero no, hay suficiente población nacional para cubrir todas las necesidades y poner en explotación sobre todo esa región que se va a transformar más tarde en el granero de Chile, porque ahí se cultiva especialmente el trigo. Pasamos entonces a Cambalache, siglo XX, ¿no? Las primeras décadas del siglo no fueron propicias para el tema migratorio. Tanto la opinión pública como la de algunos intelectuales se centraron en lo que yo hacía relación recién de criticar la migración extranjera en desmedro de la colonización nacional. Esta nueva normativa tuvo un carácter muy restrictivo. Yo también quería señalar que la política migratoria chilena desde sus inicios, tanto desde el siglo XIX como hasta ahora, ha sido una política migratoria restrictiva. Y esa palabra yo la subrayaría, una política migratoria restrictiva. No ha sido una política amplia de puertas abiertas, venga todo el que quiera, como dice la Constitución argentina, ¿no? Nosotros siempre los que estudiamos migraciones estamos haciendo comparaciones con Argentina, con Uruguay, con el sur del Brasil, que más o menos tuvieron en el mismo tiempo y en el mismo siglo y en las mismas condiciones una migración europea masiva. Bien, señalo entonces que la política migratoria siempre en el caso chileno fue restrictiva.
Aquí tenemos, a mí me gustan mucho los números porque a veces explican mejor lo que la palabra no es capaz de señalar con precisión. Desde 1854 hasta 1930, el porcentaje de población extranjera, que solo hay que subrayar en 1907, donde hay un 4.3% de población extranjera en relación a la población del país. Yo les comentaba que siempre me gusta hacer una comparación con la República Argentina. Miren ustedes los números, observen los números. En el año 1895 había casi 3 millones de argentinos, casi 3 millones de argentinos y 1 millón de extranjeros en una población total de casi 4 millones. Es decir, 1 de cada 4 era extranjero. Y se fijaron ustedes en el caso de Chile, ¿no es cierto?, en que la población extranjera es un porcentaje mínimo de la población. Bien, entonces nos iniciamos en este siglo XX con esa política de carácter restrictivo y selectivo. Pero aquí tengo que hacer subrayar algo que es bien especial. Yo siempre les digo a los estudiantes que cuando un migrante va de un lugar a otro, viaja con todo su bagaje ideológico, con todo su pensamiento, con sus creencias religiosas, en fin, lleva todo un arsenal que se compone, ¿no es cierto?, de su forma de vida, su forma de pensar, su manera de sentir. Entonces, hay una frase de un profesor argentino que me gusta mucho a mí y que identifica lo que estoy señalando. Los hombres emigran, los santos también, en el sentido de que el individuo viaja con todo, ¿no?, con todo su bagaje intelectual. En los primeros décadas del siglo XX, los migrantes que llegan desde Europa vienen con todas las nuevas ideas políticas. Durante ese tiempo en España, sobre todo, que tenemos los migrantes que llegan en mayor cantidad y sobre todo los que vienen desde la zona de Cataluña, de Barcelona, están impregnados de esas nuevas ideas políticas. Y por cierto que entre esas el anarquismo, ¿no? Son formas políticas, son formas que llegan con los migrantes a este país. Gracias. Bien, entonces, a inicios del siglo se sancionaron una serie de normas de carácter restrictivo, que la más importante es la ley de residencia en contra de los elementos indeseables. Se consideraba que todas esas personas que traían ideas anarquistas, socialistas, comunistas, en fin, no debían estar en el país y se les calificaba de indeseables. Entonces, esta ley, que no es solo de Chile, comenzó tempranamente en 1904 en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en todo el cono sur que he señalado, que posee las mismas características migratorias, se dictan estas leyes, ¿no?, que impiden la entrada de estos elementos calificados como indeseables. Bien. Ahora, el artículo número 1 de esa ley decía: podrá impedirse la entrada al país de los extranjeros que hayan sido condenados o estén actualmente condenados por delitos comunes que el Código Penal califique como crímenes, de los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio que los habilite para ganarse la vida, y de los que carezcan
y de los que aparezcan comprendidos en alguno de los casos de ciertas enfermedades que se señalan. Y el artículo 2 decía claramente: se prohíbe entrar al país a los extranjeros que practican o enseñan alteraciones del orden social o político por medio de la violencia. Tampoco se permitirá el avecindamiento de los que por cualquier modo propaguen doctrinas incompatibles con la unidad de la nación, de los que provocan manifestaciones contrarias al orden establecido y de los que se dedican a tráficos ilícitos. Bien. Ojo con esta ley, porque esta ley en el espíritu va a permanecer durante todo el siglo XX. Ya. ¿Qué ocurre entonces? Cuando nosotros ya nos acercamos a mediados del siglo XX, vemos que la migración sigue siendo reducida y tenemos en el 1957 un 1.75%, después 1.42, 1.02, después 0.75, 0.79, 1.2, es decir, una migración extremadamente reducida. Ahora, yo quiero señalar que durante varios gobiernos, ¿no? Después cuando Chile ya entra en un periodo democrático, después de la dictadura militar, los presidentes se esforzaron y se preocuparon del tema migratorio, y por supuesto que estaba en la mente sacar esa ley contra los indeseables que prohibía la entrada de los que practicaran doctrinas contrarias al orden público. Entonces pongo el tema de la dictadura, ¿no es cierto?, del 73, porque la normativa de ese tiempo lo que hizo fue revivir de algún modo el espíritu de esa ley contra los indeseables, ¿no? Bueno, pero cuando se rompe esta trayectoria, cuando se rompe esta manera de conducir el país, precisamente cuando empiezan los gobiernos democráticos y en especial con el gobierno de la presidenta Bachelet, con un instructivo que es muy decidor en la letra y en el espíritu. Dice: principios reguladores de la gestión migratoria. Residencia y libertad de circulación. Libertad de pensamiento y de conciencia. Acceso a la residencia en condiciones igualitarias. Acceso a la justicia. Integración y protección social de los migrantes en el tema de educación, salud y trabajo. Respeto a los derechos laborales de los trabajadores extranjeros. No discriminación. Regularidad de los flujos migratorios, reunificación familiar, participación ciudadana en la gestión migratoria. En fin, entonces Chile, país de acogida, en mérito a ese instructivo, ¿no? Bueno, el asunto es que nosotros llegamos ya al siglo XXI, y ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, los extranjeros migrantes por continente, y que, por cierto, la mayor parte de los que llegan ya no provienen de Europa, de otros lugares, sino que fundamentalmente de los países de la América del Sur. Ya hice mención, ¿no es cierto?, a esa ley que impedía la llegada o la residencia de elementos indeseables, y en este gráfico ustedes pueden ver todo el desarrollo de la política del siglo XX, en que aparece ahí, ¿no es cierto?, la ley de 1918,
También se produjo algo bien interesante, que fue la expulsión de los gitanos en el 1918, que provocó una reacción pública de tal forma que hubo que suspender esa normativa. Después, en el gobierno de Alessandri primero y después en el de los radicales, se permite la llegada fundamentalmente de judíos y por todo lo que estaba ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial, y también por los exiliados españoles producto de la guerra civil de ese país. Concluye esto, ¿no es cierto?, con la dictación en el 1975 de la ley de extranjería, que yo quiero señalar que esa ley de extranjería es la que estuvo vigente hasta ahora, en este mes, cuando se dicta la nueva ley de migraciones. Entonces, una ley que duró muchísimo tiempo y que en el espíritu era, ¿no es cierto?, semejante a la ley contra los indeseables de comienzos del siglo XX, la de 1918. Bien. Ocurre entonces que el último levantamiento censal en Chile nos demuestra que efectivamente quienes vienen mayoritariamente a nuestro país son los extranjeros. Aquí yo tengo un resumen de la población extranjera conforme los censos, y hay que fijarse en la columna número 4 que dice porcentaje ahí, y vuelvo a señalar que el porcentaje de extranjeros en Chile siempre ha sido reducido. Es esas personas que creen y que señalan, que yo soy descendiente italiano, yo soy descendiente alemán, mi abuelo era francés, mi abuela era italiana. Bueno, ya, pero eso ya pasaron décadas. Hoy día la población chilena es mayoritariamente nacida en Chile y el porcentaje de extranjeros puros es mínimo. Ahora, los datos al 31 de diciembre del 2019, ya pleno siglo XXI. Aquí tienen ustedes cómo ha ido cambiando el registro de los extranjeros. Y tenemos en primer lugar a los venezolanos, en segundo a los peruanos, haitianos, colombianos, bolivianos, argentinos, ecuatorianos. En los comienzos del siglo XX, durante el siglo XX, naturalmente que los mayores porcentajes eran de nuestros vecinos, es decir, peruanos, bolivianos y argentinos. Pero miren ustedes cómo ha cambiado y cómo nosotros tenemos hoy día, ¿no es cierto?, prácticamente 1,5 millones de extranjeros que viven en nuestro país. Mi ayudante y colaborador, que es muy creativo, me hizo estas láminas que son interesantes de mirar, porque ustedes ven cómo ha cambiado esto y conforme a sus trajes típicos, ustedes pueden ver Venezuela, Perú, Haití, que aparece ahora en tercer lugar, en fin, Colombia, y después, por cierto, nuestros vecinos bolivianos y argentinos. Esta lámina me gusta mucho porque, sobre todo cuando uno hace clases a estudiantes más pequeños y no tan pequeños, porque los universitarios también se entusiasman con este tipo de láminas. Bien, pero lo que quiero señalar es cómo, así como señalé ya hace unos instantes atrás, esa migración de alemanes, de franceses, de italianos, en fin, mira cómo ha cambiado nuestro panorama migratorio, y donde tenemos fundamentalmente visitantes y gente del extranjero que quiere venir a radicarse en este país. Bueno, llegamos entonces a los tiempos más recientes, en que el actual presidente, el presidente Sebastián Piñera, dijo, mire,
el tiempo de poner orden en nuestra casa y promulgó la nueva ley de migraciones y que reemplaza a la ley de extranjería que yo les comenté y les dije, ojo con la del 75, porque del 75 hasta ahora esa ley es la que ha predominado. Sin hacer un alarde de esta nueva ley, por lo menos tiene la garantía, tiene la salvedad, tiene la gracia de haber superado esa ley de extranjería del 75, que era francamente abominable. Bueno, esta ley, dice el presidente Piñera, permite que los extranjeros que quieran venir a radicarse en Chile deben pedir visa en los consulados de sus países, lo cual asegura que lleguen con sus documentos vigentes desde el primer minuto. Así también como facilita las expulsiones administrativas, pero a eso no me voy a referir en este instante, sino que, ojo, los que quieran venir, pueden venir todos los que quieran, dice, pero deben pedir su visa en sus respectivos países, acudir allá, solicitar la visa y luego venir. Entonces, esta ley, mire, ahí puse el diario oficial para que ustedes lo vean, ¿no? Martes 20 de abril del 2021, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública promueve la ley 21.325, titulada Ley de Migraciones y Extranjería. Bien. Ahora, el tema es que en el marco de esta nueva ley de migraciones, ¿no? Se señala que beneficiará a quienes ingresaron al país antes del 18 de marzo del 2020 por pasos habilitados. En tanto, los que ingresaron por pasos clandestinos podrán salir sin ser sancionados hasta esa fecha. Los extranjeros podrán regularizar su situación migratoria en Chile con este segundo proceso extraordinario que se da gracias a la promulgación de la nueva ley de migraciones a la que he hecho mención. Los beneficiados serán aquellos migrantes que ingresaron a Chile por pasos habilitados antes del 18 de marzo, vuelvo a insistir, del 2020 y que no tengan antecedentes penales. En este proceso podrán solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados. Y una vez que la solicitud sea ingresada, se les otorgará un permiso temporal por 1 año para trabajar mientras se normalice su situación. Luego dice que esta nueva ley que dice, atención, quienes hayan ingresado después de la fecha establecida del 18 de marzo del 2020 de manera regular, pero como turistas y se les venció la visa, podrán pagar una multa de manera digital y solicitar un nuevo documento en el marco de los procesos normales dispuestos por la ley y no como parte del proceso extraordinario de regularización. Es importante destacar que estos procesos son 100% en línea y solo a través del portal de extranjería se podrán ingresar todos los documentos solicitados, en fin. Esto quiero señalar que no es una cuestión sencilla. Dada la pandemia, es imposible que la gente vaya a hacer esas inmensas filas que se producían antes para poder regularizar su documentación. Ahora la cola no es real, ¿no?, de personas, pero hay una cola virtual
inmensa, extensa, y que también dificulta la rapidez en los trámites y en la regularización del tema migratorio, de la situación migratoria. Mire, en cuanto a quienes ingresaron por pasos clandestinos, podrán salir del país sin ser sancionados y sin prohibición de ingreso al país. De esta forma, podrán solicitar desde sus consulados, como hemos señalado anteriormente, una residencia temporal en Chile, pero se tienen que ir. No hay otra forma. De esto después quizás podríamos conversar un poco más, pero yo no quiero excederme del tiempo que me han señalado y voy a hacer una última reflexión, que es lo que a veces me preguntan no solo los estudiantes, sino que también la gente común y corriente, los migrantes. ¿Por qué hay en general en el país, no todas las personas, pero hay como un espíritu en contra del migrante, que el migrante es flojo, que el migrante es cochino, que el migrante es sinvergüenza, que el migrante es ladrón, que el migrante es negro, etc.? Entonces, eso se llama aporofobia. Aporofobia. Aporofobia, que viene de dos vocablos: aporo, que significa pobre, aporo, pobre, y fobia, miedo, aversión, rechazo. Entonces, este término lo dio a conocer una profesora española que también trabaja mucho, con quien hemos tenido el gusto de trabajar, con Adela Cortina, ¿no? El de aporofobia. ¿Qué significa esto? Entonces, el odio al migrante. Hay una campaña, los haitianos sobre todo se quejan mucho de estos... de este elemento, ¿no es cierto?, que los margina a ellos, que los acusa, ¿no es cierto?, de delincuencia. ¿Y por qué? Porque son pobres, ¿no? Ese es el tema. O sea, al migrante con dinero, al migrante con recursos, sea moreno, no sea moreno, sea venezolano, no sea, se le recibe igual. El tema es la pobreza. Acuérdense ustedes, aporofobia. Bien, entonces, nosotros estamos hoy día frente a un dilema que conviene conversarlo porque es reciente, es actual, es del momento. Si nosotros en este momento prendemos la televisión, de seguro que en algún reportaje se va a estar hablando del migrante. Y por eso es que yo quiero dejarlo con esta pregunta, esta consulta. Los migrantes, ¿no es cierto? ¿Rechazo o acogida? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este grupo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por esta excelente presentación, muy motivadora también. Recojo todos los agradecimientos de los asistentes el día de hoy a esta actividad y los invitamos también a que puedan realizar sus preguntas, comentarios a través del chat, para así yo poder traspasárselo entonces a la profesora y ayudarles a dar una respuesta. Empezamos a recibir, bueno, de nuevo, Carmen, mucho agradecimiento por parte de los asistentes el día de hoy, muchas felicitaciones. Yael dice, ¿usted reemplazaría lo que menciona como una política migratoria restrictiva a una política migratoria securitizadora? ¿Qué opina usted con respecto a la oleada de deportaciones de migrantes que han venido en Chile últimamente? Bien. No, por cierto que yo no haría ese reemplazo en la política migratoria. Y lamento enormemente estas deportaciones que se han hecho, porque son, incluso visualmente es terrible ver a la gente que se deporta, que van con unos overoles blancos y con las manos tomadas, ¿no? Eso es policíaco, absolutamente policíaco, y no debe ser. Y
están, conforme señalan los últimos comunicados de prensa, hay por lo menos unos 15 vuelos confirmados para que esta gente regrese a sus países. Y la respuesta que han dado las autoridades es que no se preocupe, si los que se han deportado, ellos llegan a sus países y pueden a través de sus consulados solicitar la visa y regresar al país. Pero ¿cuánto tiempo duraría eso? Si ya dije que si antes las colas eran de personas, hoy día las colas virtuales son interminables. ¿Y qué seguridad tiene una persona que es deportada que va a ser aceptada en este país? Y sabemos nosotros si tiene o no tiene los recursos para volver a intentar venir, y si viene con su familia, con sus hijos, con todo, es casi imposible, ¿no? Sigamos. Claro que sí. María Alejandra dice, desde la experiencia migratoria en otros países, ¿cuál sería la mejor forma de abordar este tema en nuestro país en lo que respecta a su opinión? Bueno, en realidad el tema migratorio, como señalé al comienzo, es un tema mundial, es un tema internacional. Y todos los países que son centros, ¿no es cierto?, de grandes oleadas migratorias, tienen dificultades. Ya ven ustedes a Trump que puso, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, que pusieron una muralla, ¿no? Una muralla. Pero es difícil. No hay una receta clara como para decir, mire, este país tiene la mejor política migratoria, porque frente a las avalanchas, mire, el propio México, por ejemplo, México siempre ha sido un país que ha estado dispuesto a recibir migrantes, a recibir, sobre todo en el tiempo, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, recibió refugiados, en el tiempo del golpe militar en Chile, recibió una gran cantidad de personas y hoy día recibe migrantes que van de Centroamérica, que muchos de ellos van de paso, usan a México como corredor, pero México tiene una política que no es perfecta, pero sí de auxilio a todas esas personas. Yo no podría señalar que hay un caso ejemplar. Cada país actúa políticamente en el tema migratorio conforme, ¿no es cierto?, a su propia realidad. Pero también quiero señalar un ejemplo que tenemos al ladito, en el caso de Argentina. Argentina, a partir del año 2004, y rememorando la constitución política de la Argentina de 1853, dice que la Argentina es un país libre y cualquier hombre del mundo puede venir a radicarse ahí. Con algunas restricciones, pero la política argentina es de más soltura y de mayor aceptación a los extranjeros. Y que si no, lo digan la cantidad de chilenos que viven en Mendoza, en Neuquén, en fin, en Ushuaia, ¿no? O en el norte. Diga. Claro que sí. Seguimos entonces recogiendo las preguntas. Fernando tiene dos preguntas. Dice, ¿qué nos diferencia de países que han basado parte de su crecimiento en la llegada de migrantes, como por ejemplo Emiratos Árabes o Qatar, que tienen una población migrante cercana al 70%? Y la otra, son países pequeños como el nuestro, pero han incorporado muchos migrantes en su sociedad, no siempre en las mejores condiciones, eso sí. ¿Podríamos avanzar hacia una figura de incorporación estratégica de migrantes? A ver, la primera, en realidad los países árabes aceptan migrantes, no con la puerta totalmente abierta, ¿no? Pero sí un gran porcentaje, porque requieren mucha mano de obra, ¿no? Requieren mano de obra y requieren no solamente mano de obra, sino que también requieren profesionales. Entonces, ellos necesitan de la migración. Yo hace unos pocos años atrás estuve en Dubái y con la otra profesora que iba del Consejo Nacional de Educación, observábamos las filas para entrar, las filas para ingresar, y notábamos que los migrantes, o sea, la gente proveniente de otros lugares era mayoritaria, ¿no?
porque sí, porque esos países requieren de mano de obra. Después hay muchas grandes construcciones, hay construcciones de carreteras, construcciones de edificios. Los edificios más grandes del mundo están en el mundo árabe. Entonces hay necesidad de una mano de obra, y si es bien remunerada, bueno, bienvenidos sean todos, pero obviamente el migrante en tierra ajena siempre va a tener sus dificultades. Y la segunda decía... aquí la tengo, un momento. Decía, ¿podríamos avanzar hacia una figura de incorporación estratégica de migrantes? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Se podría, hay rubros en que efectivamente el país necesita del concurso de profesionales extranjeros o también de empresarios extranjeros. Fíjese usted, voy a dar un ejemplo. Ustedes veían cómo hoy día el número máximo de migrantes son venezolanos. Cómo los profesionales venezolanos de la salud han podido trabajar en los hospitales, en los centros, ¿no es cierto?, de sanidad chilenos. Si no hubiésemos contado con ellos, el personal chileno no da abasto. Entonces, hay rubros en que es posible que se fomente la migración de profesionales, la migración de trabajadores. Voy a poner otro ejemplo qué sé yo, desde Talca hacia el sur. ¿Qué se hace con la corta de la fruta si no se hace con mano de obra migrante, ¿no? Hay muchos lugares en que hemos conocido experiencias de que la fruta se ha perdido porque no hay quien la tome, ¿no? Entonces, hay distintos rubros en los cuales es posible que se planifique esta migración. Incluso en las universidades, en nuestra propia universidad, en la Universidad de Santiago, yo me acuerdo en los años 60, 70, llegó mucho académico argentino, dadas las circunstancias de ese país, emigraron. El departamento de matemáticas, el departamento de ciencia, en fin, se mejoró, se complementó con el pensamiento y con el trabajo de estos académicos. Es decir, yo creo que sí, que desde manera planificada se puede muy bien abrir las puertas, no de par en par, porque eso es imposible. Cada país tiene su normativa que hay que respetarla, y en este caso la normativa de Chile es clara en ese sentido. Dígame. Seguimos con la pregunta de Aymara. Dice, ¿cuál es el rol que puede tener la sociedad civil en esta temática? ¿De qué manera podemos aportar para tener una migración integral y con enfoque de derechos? En primer lugar, respetando al distinto, ¿no? Eliminar la aporofobia, porque lo que nosotros tenemos que hacer es respetar en primer lugar al diferente, ¿no? Yo pienso que no es tan difícil poder ayudar a construir una sociedad del futuro en que la diversidad sea el común denominador de nuestras formas de vida. Yo creo que es posible. Perfecto. Marco nos pregunta si existen estudios que den cuenta de la percepción más reciente de los inmigrantes en Chile, y si es así, ¿qué cambios se aprecian entre la dictadura y los años de retorno de la democracia hasta ahora? Bueno, por supuesto que hay cambios, y yo lo señalé. La ley, en primer lugar, la ley de ahora, ¿no? La ley que acaba de ser promulgada es una ley que no cumple con todo lo que los estudiosos de las migraciones deseamos. Nosotros queremos 100 y la ley nos da 60. Pero efectivamente es un avance, y eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, lo que aparece ahí en esta ley, que señala, voy a intentar encontrarlo,
porque no es fácil manejar todos los aspectos de la ley. A mí lo que más me llamó la atención en esta ley es el Servicio Nacional de Migraciones, que aparece, ¿no? Y que quizás puede dar respuesta a esa inquietud. El Servicio Nacional de Migraciones será encargado de llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería y las acciones y planes, programas necesarios para su ejecución. Asimismo, este ejercerá una doble función, tales como llevar el registro de información sobre migraciones, otorgar permisos de residencia y permanencia, resolver cambios de categoría o subcategorías migratorias, determinar la expulsión de extranjeros cuando corresponda según la ley, entre otras. Y por otro lado, crea el Consejo de Política Migratoria, que será encargado de proponer y actualizar políticas en esta materia. Yo creo que también en esta ley hay que reconocer esos puntos y esos aspectos que son positivos. Y por cierto que hay otros que no nos gustaría haberlos leído en él. Perfecto. Iván dice, en el escenario constituyente actual, ¿qué apartados clave debería considerar como mínimo indispensable para la promoción de procesos migratorios que se condigan con el actual grado de desarrollo sociocultural económico chileno? Bueno, yo creo que esa pregunta ya la he respondido en el sentido de que efectivamente la normativa es una normativa actualizada y seguramente van a venir bajo la ley la reglamentación correspondiente a cada uno de estos puntos en que la gente encargada podrá de alguna manera llevar a la letra todo lo que el espíritu de la ley dice en general. No debemos olvidar que por primera vez se aplicará una política migratoria de Estado. Entonces eso también hay que entenderlo. Quizás cuestiones más puntuales no es posible aún detallarlas porque ya digo, al ser parte de la reglamentación. Pero eso es. Tania Herrera nos pregunta, ¿qué tan cierto es eso dicho sobre que los migrantes vienen a quitar el trabajo? Bueno, siempre en algunas personas, en el hombre común y corriente, existe la idea de que el migrante le quita el trabajo al nacional. Pero no es así. No es así porque ya he señalado que normalmente el migrante, sea en cualquier rubro, ¿no? Sea profesional, sea de trabajo, o incluso en otras áreas, como es en el área de la música, en el área de la pintura, ¿no? De ninguna manera, porque vienen, ¿no es cierto?, y se integran con la gente que trabaja en esas mismas áreas y se potencia el trabajo, pero de ninguna manera se le resta las opciones al chileno. Y el chileno, si tiene las condiciones, las competencias necesarias, no cabe duda que va a poder conseguir el trabajo que necesite. No, de ninguna manera pienso yo que va a ser marginado por un migrante. Pero Perfecto. esa es mi opinión. Claro, justamente, eso es lo que queríamos escuchar a través de las preguntas también. Y la última pregunta, en honor al tiempo, Katia, bueno, comenta que es un gusto escucharla, y según esta nueva ley, la política migratoria no parece más discriminatoria porque no todos los extranjeros tienen el mismo derecho, porque llaman a los de piel clara extranjeros y a los de piel oscura haitianos. ¿Por qué uno puede usar su pasaporte vencido para hacer un trámite y otro no? ¿Cuál es su opinión sobre esta política? No, pero es que esa distinción que hace es una figura literaria nomás, ¿no? Porque la verdad es que no se hacen diferencias de ese tipo conforme el color de la piel.
Yo no digo que hayan situaciones en determinadas circunstancias en que, en que la gente piense que alguien de color tiene menos competencias o que no corresponden, ¿no? Yo no pienso así. Pero también me gustaría señalar que la propia Universidad de Santiago en este momento tiene una escuela de migrantes en uno de los colegios con los que trabaja la universidad, el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez, y tiene un programa de regularización de estudios para jóvenes de enseñanza media, ¿no? Donde van ahí y hay dos tramos, ¿no? Primer y segundo medio, tercer y cuarto medio, y sacan su licencia media. Y nosotros hemos tenido en el Centro de Estudios Migratorios la enorme satisfacción que muchos de ellos, bueno, no muchos de ellos, unos cuantos, han postulado a las universidades, o sea, han dado la prueba, la PSU, y están postulando a las universidades. Díganme ustedes cómo no va a ser interesante que una universidad abra espacios y promueva la inserción de estas personas, sean del color que sea, provengan de donde provengan, ¿no? Para llegar a estadios superiores de cultura, de profesión, en fin. Entonces, yo quería aprovechar la pregunta y señalar cómo la Universidad de Santiago trabaja en esta vía, y que hay profesores, hay estudiantes, sobre todo estudiantes de estudios internacionales, y profesores de estudios internacionales y de historia, de psicología, trabajando en el Centro de Estudios Migratorios para en conjunto establecer vías, ¿no es cierto?, de comunicación con organizaciones de migrantes, y que podamos de alguna manera tender un puente de plata entre la comunidad y la universidad. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando en estos campamentos, ¿no? En el campamento Lo Errázuriz, ¿no? Junto con la pastoral migratoria, porque allí hay mucha gente que necesita del apoyo de los universitarios. Y ahí está el Centro de Estudios Migratorios también trabajando. Así que nuestro trabajo, y con esto termino, una cosa es que nosotros hagamos investigación pura y dura, y para eso publicaciones indexadas, publicaciones en revistas de circulación, noticias de prensa. Hoy día con la profesora Diana Palomera está en el USACH al día. Antes de ayer estuvimos en otros medios de comunicación, en fin. Eso lo hacemos con la investigación pura y dura. Pero también hacemos otra parte, que es la vicerrectoría que ustedes, y que yo antes de comenzar esta disertación conversaba con Claudia, con Daniela, con María José, lo interesante que es la vicerrectoría de vinculación con el medio. Para eso están, y para eso también quienes investigamos una parte de nuestro trabajo la dedicamos a este tipo de relación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Le dejo la palabra a Claudia Oliva, directora del departamento. Bueno, muchísimas gracias, profesora Carmen Norambuena, por su excelente presentación de hoy, muy interesante, acorde al contexto que vivimos como país y también otros países, ¿cierto?, de nuestra región. Así que, bueno, invitarlos antes de que se vayan a que nos puedan responder una breve encuesta que va a aparecer en sus pantallas. Son solo 3 preguntas, por favor, para que nos puedan contar qué les pareció esta charla de la profesora Carmen Norambuena. Y bueno, mientras tanto también quiero dejarlos y dejarlas cordialmente invitados a que visiten nuestro sitio web www.educacioncontinua.usach.cl por si les interesó esta temática, para que puedan consultar por el diplomado en migraciones, que es el que donde digamos que también estamos difundiendo, ¿cierto? Diplomado en migraciones, desafíos actuales para la integración sociocultural. Y también los dejamos invitados e invitadas a que visiten nuestras redes sociales, donde vamos a seguir publicando más clases abiertas y gratuitas de distintas temáticas que puedan ser también de su interés en esas plataformas. Así que ahí en el chat de Zoom pueden ver todos los links donde van a encontrar información de nuestro programa
formación abierta USACH, así que los dejamos cordialmente invitados e invitadas. Así que muchas gracias por su alta participación el día de hoy, por sus preguntas, y muchas gracias nuevamente a la profesora Carmen Norambuena por su clase de hoy. Que estén bien, cuídense mucho. Chao, chao.